Entérate de todo lo que está pasando en el ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Los jueves, sábados y domingos a las 20 horas, te invitamos a ver desde nuestro canal de YouTube todas nuestras reuniones online. ¿Dónde nos encontrás? En Un Lugar Devoto. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales. En Facebook como Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. En Instagram en @unlugardevoto. Sumate y sé parte de Mi Iglesia, Mi Casa. Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Un lugar, tu lugar. Nueva York, arriba. Fui creado para adorar, marcado desde la eternidad. En ti está mi identidad. Cristo Jesús, me haces feliz. Valesca. Tu nombre en alto está, tu majestad brillando está, tu amor por mí por siempre será. Cristo Jesús, me haces feliz. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. Tu nombre en alto está, tu majestad brillando está, tu amor por mí por siempre será. Cristo Jesús, me haces feliz. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. Vamos, Matthew. Soy feliz, Él vive en mí, puedo danzar y celebrar. Soy feliz, Él vive en mí, puedo danzar y celebrar. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. Soltando, soltando, soltando. Él vive en mí. Él vive en mí. Yo soy feliz. Él vive en mí. Buenos días, hermanos, querida iglesia. Un gozo poder compartir nuevamente este tiempo juntos en esta noche. Y una vez más quería que podamos dejarnos guiar y desafiar por lo que la palabra del Señor tiene para decirnos y enseñarnos en este tiempo. Siempre cuando pensamos en la palabra, pensamos en una fuente inagotable de recursos, pero además por medio de la cual el Espíritu Santo nos va llevando
a las partes más íntimas, más profundas de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y aún de nuestras circunstancias. Por eso, cada relato que nosotros encontramos en la palabra de Dios, cada historia vivida en la palabra de Dios, aun cuando hayan pasado miles de años, cobra vida en nosotros mismos, cobra vida en nuestra realidad, cobra vida en nuestras circunstancias y particularmente cobra vida en nuestro espíritu. Por eso quiero que en esta noche podamos ir nuevamente a una historia en la palabra de Dios que nos ayude a poder aplicar cosas concretas por medio de las cuales el Señor quiera ministrar nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos y aún nuestras circunstancias en este tiempo. El relato está en el libro segundo de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7 en el Antiguo Testamento. Una hermosa historia conocida, hermosa para nosotros, dramática para esta mujer que le tocó vivirla, experimentarla, y también decisiva para el profeta que le tocó afrontarla. Y dice así esta historia. Quieren buscar allí, segundo Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Pero el acreedor ha venido para llevarse a 2 hijos míos como siervos. Eliseo le dijo: ¿qué puedo yo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en tu casa? Y ella respondió: tu sierva no tiene ninguna cosa en la casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pídeles vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías, todas las que puedas conseguir. Luego entra y enciérrate junto a tus hijos. Ve llenando todas las vasijas y poniendo aparte las que estén llenas. Se fue la mujer y se encerró con sus hijos. Ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos: tráeme otras vasijas. No hay más vasijas, respondió él. Entonces cesó el aceite. Ella fue a contárselo al hombre de Dios, el cual dijo: ve, vende el aceite y paga a tus acreedores. Tú y tus hijos vivid de lo que quede. Muy bien, hermosa y tremenda historia, ¿no es cierto? Que nos va llevando a caminar por distintas instancias, desde el momento más tremendo, que es el momento de la desesperación, de la angustia, de la desolación, del desamparo, hasta el momento de la multiplicación y yo diría del avivamiento, ¿no es cierto?, de lo que Dios tiene para hacer en medio nuestro. Comienza esta historia narrando la situación de esta mujer viuda, y quizás todos conozcamos o hayamos escuchado alguna vez del contexto de una mujer viuda desamparada en las circunstancias en las cuales ella se encontraba. Ya no tenía un sustento, no tenía quien la sustente, pero además tenía hijos y además tenía deudas. Una cosa que quisiera que pensemos juntos, ¿no?, en función de lo que la palabra misma va mostrando allí en el texto. La mujer comienza hablando con el profeta y expresando su situación, abre su corazón y de alguna manera refleja su situación. Lo que hace en definitiva es examinar su vida, su realidad, sus circunstancias. Creo que este es el punto de partida que nos ayuda a todos a poder llegar claramente delante de Dios y a poder ser honestos en aquellas cosas que necesitamos concretamente que Dios transforme de nuestra vida, de nuestra realidad e incluso de nuestras circunstancias. Esta mujer le expresa al profeta con mucha claridad lo que ella percibía de esa realidad, porque es cierto que toda realidad puede ser dramática y sin lugar a dudas, esta mujer estaba viviendo una realidad tremendamente dramática, pero también es cierto que según como nosotros interpretemos esa realidad, es la visión que vamos a tener de ella. O según cuál sea la fe o la expectativa que nosotros tengamos, va a ser también la visión o la posibilidad que tengamos de salir de ella. Esta mujer había acortado su visión, había habido un hecho traumático
que había marcado claramente su vida, la vida de sus hijos y, por supuesto, su presente y su futuro. Hay circunstancias en la vida que nosotros no esperamos, quizás como estas mismas que estamos viviendo en este tiempo a nivel mundial, quizás como aquellas que nos tocan vivir sorpresivamente muchas veces en nuestras familias, o en nuestro contexto, o en nuestro propio ministerio, o en nuestra tarea, o en lo que desarrollamos, circunstancias para las cuales generalmente no estábamos preparados y que le podríamos llamar crisis, las crisis por las cuales nos toca atravesar en la vida. La vida está llena de una serie de secuencias de crisis. Todos nuestros procesos de crecimiento en la vida, desde los propios crecimientos de nuestras edades, cuando pasamos de ser niños a adolescentes, de la adolescencia en sí misma es una crisis, cuando pasamos de adolescentes a adultos, nuestras propias etapas en nuestra vida matrimonial, en el desarrollo de nuestros hijos, son etapas de crisis. Y la vida además nos depara crisis imprevistas o circunstancias o situaciones para las cuales no estábamos preparados, y en el momento en que las transitamos es en el momento en el cual necesitamos encontrar de parte de Dios una palabra, un propósito o aquello que Dios ya ha puesto sembrado en nuestros corazones para salir adelante de ellas. Yo quisiera que pudiéramos pensar juntos en este tiempo cuáles son las circunstancias que estamos atravesando, pero no para analizar solamente las circunstancias, porque a veces no hay nada que podamos modificar de ellas, sino para examinarnos a nosotros y cómo estamos nosotros frente a esas circunstancias. ¿Qué tenemos en nuestras manos? ¿Qué vemos hacia adelante? ¿Y qué esperamos de Dios en función de ellas? Aquí esta mujer, esta viuda, le expresa claramente a Eliseo diciendo: mi marido ha muerto. Mi marido, tu siervo, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor. Pero el acreedor ha venido a llevarse a 2 hijos míos como siervos. Pequeño detalle, ¿no es cierto? Cómo las personas terminaban siendo esclavas en el contexto, en el Antiguo Testamento, en el contexto de esta palabra. Yo diría también hoy en día cómo las personas terminan siendo esclavas de las circunstancias simplemente a través del contraer deudas, ¿cierto? Contraer deudas. Las deudas hacían que alguien tuviera que empezar a pagar, y cuando no tenía forma de cómo seguir pagando, cuando ya había invertido absolutamente todo, tenía que pagar con su propia vida en esclavitud. Y esta mujer estaba rodeada por esta circunstancia. Había allí en el fondo probablemente una especie de reclamo espiritual, de desánimo, de desaliento espiritual, porque su esposo había sido un siervo, como dice acá claramente: mi marido, tu siervo, le dice al profeta Eliseo, ha muerto. Muchas veces estas cosas suceden, ¿no?, en nuestra vida espiritual. Nosotros hemos sido fieles, hemos servido, hemos buscado hacer la voluntad del Señor, pero aún así hay momentos en los cuales pareciera que nuestra fe se debilita o se muere. Pareciera que aquella confianza, o allí donde estaba depositada nuestra mayor expectativa y nuestra mayor confianza, se muere, desaparece. Y entonces ese es el momento terriblemente clave donde aparece el acreedor, el enemigo, aquel que está dispuesto a quitarte absolutamente todo, aquel que está dispuesto a cobrarte hasta el último centavo, aquel que está dispuesto a quedarse no solamente con tus planes, tus proyectos, tus recursos, sino incluso hasta con lo que más amás o deseas, incluso con tu familia, incluso con tus hijos, incluso con tu futuro y con tu vida. De eso se trata la función del acreedor, del enemigo. Y en circunstancias de crisis aparecen todas estas cosas. Flaquea probablemente nuestra fe, aquello que
hasta hace un tiempo atrás era nuestra certeza, nuestra confianza, como el esposo de esta mujer, era quien le daba el sustento, era quien llevaba la certeza de una vida de servicio espiritual, etcétera, etcétera, y además que le daba sustento a toda la familia. En este momento había desaparecido. Hay momentos en nuestra vida donde aquellas cosas en las cuales se basó nuestra fe, nuestra experiencia, aquellas personas que eran claves en nuestra vida de fe, desaparecen. Y entonces se crea esta situación que yo le llamaría de desánimo, de desaliento. Y entonces aparece el acreedor. Aparece el enemigo en medio de nuestras crisis, buscando acusarnos, buscando llevarse absolutamente todo, incluso la vida de nuestros seres más queridos, nuestra familia, nuestros hijos y por supuesto la nuestra misma, el acreedor. Interesante donde esta mujer busca la respuesta, ¿no? Y la pregunta, o la segunda pregunta que yo quisiera en esta mañana que pudiéramos formularnos es justamente esta. ¿Dónde está? ¿Dónde podemos encontrar la respuesta en nuestros tiempos de crisis? Y ella acude al profeta Eliseo, lo hace bien, era un hombre de Dios, y muchas veces en nuestras vidas y en momentos difíciles aparecen hombres, mujeres de Dios, siervos, siervas que pueden bendecir nuestra vida, nuestro ministerio, nos pueden ayudar. De hecho, creo que todos tenemos para contar este tipo de circunstancias. A lo largo de mi vida y de mi ministerio, muchas veces, en momentos críticos, en situaciones complejas, he tenido que acudir a hombres de Dios, siervos, en los cuales buscar alguna palabra, alguna consideración, algún consejo. Y esto es muy importante, y la mujer fue al lugar correcto. Esto también es sustancial, ¿no? ¿A dónde vamos a buscar consejo en nuestros tiempos de crisis? Vamos a buscar consejo en aquellos que pueden ministrarnos, en aquellos que pueden darnos palabra de bendición, de fe. ¿O dónde? Muchas veces en medio de las crisis buscamos consejos equivocados. Pero esta mujer fue a Eliseo, fue al hombre correcto, fue, como ella misma le dice, al hombre de Dios, a buscar ese consejo. Sin embargo, no estaba en Eliseo mismo esa respuesta. Él no iba a hacerse cargo de esa situación, no iba a hacerse cargo de esa mujer, ni de sus hijos, ni tampoco de su deuda. Iba a ser un instrumento, por cierto, y lo fue un instrumento de Dios, pero no era él la respuesta. Por eso Eliseo mismo le dice: mujer, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Y la respuesta del profeta no es que él no supiera o no tuviera la convicción de que Dios le iba a poder ayudar, sino que quería dirigir la mirada de esa mujer hacia otro punto clave, que es lo que yo quiero también en esta noche que podamos hacer nosotros. En tiempos de crisis, nosotros necesitamos pedir el consejo correcto a las personas correctas, pero no esperemos que en ellos esté la solución. Entonces, la palabra de Dios nos guía y nos enseña, nos muestra a dónde debemos fijar la mirada. Entonces, el profeta le lleva la mirada a otro lugar, porque le dice justamente: ¿qué puedo hacer yo, mujer? ¿Qué puedo hacer por ti? Y le dice: dime qué tienes tú en tu casa. ¿Qué tienes en tu casa? Y acá es donde quiero que enfoquemos la mirada en esta noche. ¿Qué tenés en tu casa? ¿Qué tenés en tu vida? ¿Qué hay en vos que Dios pueda utilizar como un recurso extraordinario? ¿Qué hay en vos? Me hace acordar esta historia también al relato de Jesús junto con los discípulos, cuando había allí una multitud hambrienta, ¿no es cierto? Y el Señor le dice: denle ustedes de comer, ¿no? Y ellos empiezan a mirar y creían que no tenía nada, sin embargo, allí había algo que parecía muy insignificante en medio de la multitud, pero que fue lo que cambió
y el Señor utilizó para bendecir. Por eso es importante examinar nuestras vidas y poder preguntarnos qué hay de Dios en mí, que Él pueda utilizar en este momento para transformar mi propia vida en mis propias circunstancias. El profeta le dice, justamente, dime, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu vida? Y ella le respondió, en primer lugar, y otra vez quiero que veamos esta mirada, tu sierva no tiene ninguna cosa en la casa. No era así. No era así. Pero muchas veces cuando estamos atravesando crisis, situaciones difíciles, momentos difíciles en nuestra vida, en nuestras circunstancias, consideramos que no tenemos recursos, consideramos que no tenemos absolutamente nada, creemos que estamos devastados, desolados, que no solamente hemos perdido, la circunstancia nos ha hecho perder un montón de cosas, sino que hemos perdido hasta lo más esencial, aquello que está en nuestra propia vida, aquello que hemos adquirido interiormente, aquello que ya está en nosotros. Entonces, nuestra respuesta frente a las crisis muchas veces es esta: no tengo absolutamente nada. No tengo fuerzas, no tengo ganas, no tengo recursos, no tengo posibilidades y por ende pareciera que tampoco tengo futuro ni tengo esperanza. Sin embargo, la mujer se atrevió, después de dar esta frase lapidaria, de decir, tu siervo no tiene ninguna cosa en la casa, se anima a poner la mirada en algo muy elemental y muy sencillo que había ahí. Dice, sino una vasija de aceite. Una vasija de aceite. Subrayá esta frase allí en tu Biblia, en la palabra, y si querés en tu corazón en esta noche también. Una vasija de aceite. Una vasija de aceite puede cambiar tu vida. La vasija de aceite puede cambiar tu realidad, tus circunstancias, puestas en las manos de Dios. Y ahí es donde quisiera que pudiéramos reparar en esta mañana. Estas dos cosas tienen significados muy particulares y especiales a lo largo de toda la palabra de Dios. En primer lugar, el aceite que tenés en tu vida. El aceite en todo el Antiguo Testamento era un símbolo de muchas cosas, también de riqueza, de sustento, pero también particularmente era un símbolo de la unción. Un símbolo de la unción. Con eso se ungían los reyes, profetas, los siervos de Dios. Aún hasta el día de hoy, el aceite es un símbolo de la unción, de la presencia de Dios. Por eso, lo primero que yo quiero animarte en esta noche es que puedas pensar en esto. ¿Está la unción de Dios sobre tu vida? Te pregunto, ¿está la unción del Espíritu Santo de Dios sobre tu vida? Si esa unción está allí, si el Señor te ha ungido allí, por más que vos consideres que las circunstancias, el tiempo, lo que pasó, lo que sucedió, te haya robado todo, no te puede robar el aceite de la unción de la presencia de Dios en tu vida. Nunca menosprecies el aceite de la unción de Dios en tu vida. Por más que haya quedado poco, o por más que vos sientas que es poco en este tiempo, el aceite de la unción de Dios en tu vida es poderoso y multiplicador. Por eso, empezá por mirar y por valorar en tu vida la presencia de Dios, del Espíritu Santo, ungiendo tu vida y tu corazón. Ese aceite es clave para lo que viene por delante. Ese aceite es fundamental, tan fundamental que el mismo Señor Jesús enseñó a través de esa parábola de las 10 vírgenes que era importante en todo tiempo tener el aceite para que tu lámpara no se apague. Cuando tenés el aceite, es fundamental que busques esa provisión permanente del Espíritu Santo de Dios en tu vida.
Mientras tengas eso, hay poder en lo que Dios puede hacer en tu vida. Hay un poder extraordinario que fluye de la misma presencia de Dios, del Espíritu Santo que te dejó, de Jesucristo mismo que se manifiesta en cada expresión de la presencia de Dios en tu vida. Ese aceite, aun cuando te parezca que es una pequeña vasija que está allí en tu vida y que en este momento pareciera que fuera insignificante, es lo que va a transformar tu corazón, tus circunstancias, tu realidad y va a salvar tu vida y la de tu familia. En medio de tiempos de crisis, la presencia, la unción de Dios es lo único que necesitamos. Es lo que más necesitamos. Porque Dios a través de ella va a manifestar su gloria una y otra vez. Seguramente mientras estoy diciendo esto vendrán a tu mente, a tu memoria, muchos recuerdos, muchas circunstancias, probablemente difíciles en tu vida. Si llevas años desde tener tu experiencia con Dios, seguramente vendrán muchas imágenes de momentos claves, cruciales en tu vida, en los cuales fue la presencia de Dios, no solo la que te sostuvo, sino la que se manifestó poderosamente para sacarte de todo tipo de situación y de todo tipo de circunstancias. Por eso, al igual que el profeta, yo quiero que en esta mañana vos pongas tu mirada, enfoques tu visión allí, donde está el aceite de la presencia de Dios en tu vida. Eso es lo que tiene más valor en este tiempo. Allí es donde debes dirigir tu corazón, tu concentración y tu vida. Y un segundo detalle, un segundo elemento que esta mujer también le dijo al profeta, cuando el profeta trató de ayudarle a comprender que no estaba en él la respuesta, sino que estaba allí en su propia vida, en su propia circunstancia, en lo que ya tenía allí en su casa. La segunda cosa tiene que ver con las vasijas, con la vasija. Había allí una vasija, no dice el tamaño, ni la característica, ni cómo era la vasija. Y en la vasija encontramos nuevamente un elemento extraordinario de lo que la Biblia refleja muchas veces en cuanto a esto. En la Biblia, en muchas ocasiones, la vasija es una forma de graficar, de ejemplificar nuestras propias vidas. Allí en el libro de Jeremías nos revela claramente como a nosotros, los seres humanos, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, como vasijas en manos del alfarero. Somos vasijas en las manos de Dios. El apóstol Pablo dice que somos justamente, que Dios ha puesto ese tesoro tan especial del que hablábamos ahora, la presencia de Dios, la ha puesto en nosotros, que somos como vasijas de barro. Somos vasijas en las manos de Dios. Nunca olvides que tu vida es tan importante para Dios que Él ha decidido morar en vos. Somos templo del Espíritu Santo. Y aun cuando seamos frágiles, aun cuando a veces endurezcamos nuestra vida y no nos dejemos moldear por el Señor, seguimos siendo vasijas en sus manos. Y esas vasijas pueden cumplir funciones extraordinarias. Entonces el primer enfoque era allí, en el aceite de la presencia, de la unción de la presencia de Dios. Y el segundo tiene que estar en tu propia vida. ¿Qué tipo de vasija querés ser en las manos de Dios? En 2 Timoteo capítulo 2, versículos 20 al 22, nuevamente el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, usa el ejemplo de la vasija y dice, o de los vasos o las vasijas, dice: en una casa grande no solo hay vasos de oro o de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos nobles y otros para usos más bajos. ¿Qué tipo de vasija sos en este tiempo? Hace unos
unos mensajes atrás hablábamos acerca de la importancia de poder examinar nuestras propias vidas, ¿no es cierto?, antes de entrar a los grandes desafíos de Dios. Cuando atravesamos tiempos de crisis o de dificultad, también es importante analizar nuestra vida y poder ver qué tipo de vasijas estamos siendo en las manos de Dios. Porque según el tipo de vasija en que nos definamos o nos convirtamos, es el tipo de vasija que Dios va a utilizar con la presencia de su poder. Y es el tipo de obra que Dios va a poder hacer en nuestras vidas. ¿Qué tipo de vasijas somos? ¿Somos vasijas de honra o somos vasijas para usos viles o usos bajos? Todos los usos son importantes, pero algunos son fundamentales. En este texto se hace alusión al tipo de vasijas que había probablemente en las propias casas de la familia, ¿no? Había vasijas que se consideraban de honra y vasijas que se utilizaban para otro tipo de usos, como las hay también en nuestras casas, ¿no es cierto? Las vasijas que se usaban para usos bajos o viles eran aquellas que estaban generalmente en el fondo de la casa y que se utilizaban para arrojar los residuos o las cosas que iban sobrando. Antiguamente, ¿no?, para aquellos que ya tenemos varios años, existía, antes de las bolsitas de residuos, existían los tachos de basura, ¿no es cierto? Alguno en esta noche, se estará recordando de lo que eran esos tachos de basura, ¿no es cierto? Bueno, a veces nosotros decidimos que nuestras vidas, aún siendo vasijas que portan la presencia de Dios, se transformen como en tachos de basura. Y entonces allí nos disponemos a recibir y acumular todo lo malo, todos los desechos, todo aquello que ya no sirve o todo aquello que es malo. Y entonces lo empezamos a acumular en nuestra vida. Y nos dejamos llenar por eso. Nos dejamos llenar por malos pensamientos nuestros y de quienes nos rodean. Nos dejamos llenar por malas emociones, porque los malos pensamientos también traen malas emociones. Y entonces nuestra vida empieza a ser una vida llena de malas expectativas. Todo empieza a tener mal olor, todo empieza a tener una visión, digamos, desalentadora sobre nosotros. Y por más que, al igual que el tacho de basura, eso una y otra vez el Señor lo vuelva a volcar, lo vuelva a vaciar, para que nuevamente allí pueda fluir lo hermoso de Dios, si nosotros volvemos a llenar nuestra vida con los desechos de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, entonces otra vez vuelve a ser una vasija para usos bajos. Sin embargo, dice que había vasijas de honra. Vasijas de honra. Las vasijas de honra eran aquellas que se utilizaban para los mejores usos. Desde los utensilios, digamos, de oro y de plata que estaban en el templo mismo, en la presencia misma de Dios, durante todo el tiempo, en todo momento, y eran usados exclusivamente para eso. Nuestra vida puede transformarse en alguna medida, en una vasija que está constantemente en esa presencia, en esa búsqueda de Dios. También estaban allí las vasijas para usos honrosos que se colocaban a la entrada de la casa, no en la parte de atrás, sino en la entrada de la casa, y servían para ministrar la vida de otros. Cuando alguien llegaba a la casa, estaban allí con la finalidad de poder darles agua fresca, para poder saciar la sed de aquellos que estaban sedientos en medio de un proceso, de un tiempo. Bueno, de eso se trata también nuestra vida. Tu vida puede ser una vasija de honra para Dios, en la cual muchos pueden venir a beber del agua viva que Dios pone en ella. Dios quiere usar tu vasija para usos honrosos. Más aún estaban aquellas vasijas que se llamaban las vasijas de misericordia, que son vasijas que simplemente se colocaban en distintos lugares del camino
para que si alguien de los que iban transitando el camino tenía sed o tenía necesidad, allí se encontraba con esa vasija. Ni siquiera sabían exactamente de quién era, pero allí estaba esa vasija. Ese tipo de vasijas, de amor, de misericordia, de presencia de Dios, de comunión con Dios, son las que Dios quiere que vos seas en este tiempo. En medio de los tiempos más difíciles, Dios hace que concentres tu imagen en estas solas dos cosas. En su presencia, en la unción del Espíritu Santo que hay en tu vida y en el tipo de vasija en el que vos querés convertirte. Dos aspectos claves para este tiempo, en tu vida, en tu ministerio y en tu familia. ¿Qué tipo de vasija querés ser? Bueno, y la historia termina de una manera preciosa, extraordinaria, ¿no es cierto? Como las grandes y hermosas historias de Dios. Cuando comienza la llenura de esa vasija, entonces empieza a suceder lo extraordinario, la multiplicación y la bendición. El profeta le dice a la mujer que vaya, que pida todas las vasijas que pueda y que empiece a llenarlas de ese aceite de la provisión de Dios, empezando por la que ella tenía en su casa. Y haciendo algo muy especial, lo cual yo también quisiera reparar en esta noche. Primero le dice que vaya, que junte a sus hijos, que lleve a sus hijos y cierre las puertas de su casa. Y allí comienza el primer proceso de la bendición y la multiplicación espiritual. En tu casa y con tus hijos. Permíteme decir esto. Esto es clave y es fundamental, mucho más importante de lo que vos puedas creer o de lo que alguna vez te hayan dicho. Allí comienza la verdadera historia de bendición de Dios. Si leemos y vemos la historia de los patriarcas, de los hombres de Dios, vemos que sus vidas fueron transitando de generación en generación y Dios necesitó trabajar en una y en otra la importancia de poder bendecir la vida de sus hijos. Y aun cuando una y otra vez ellos volvían a cometer el mismo error y volvían a hacer que hubiera fricciones entre sus hijos, en su propia casa, Dios necesita volver una y otra vez a reunirlos, a tratar de restaurarlos, a tratar de hacer lo que Él anhela hacer en lo más íntimo de tu vida. Nadie puede administrar bien ninguna otra cosa si no comienza por pensar, poner la mirada en aquello más íntimo que Dios te concedió, que es tu propia casa, tu propia familia, tus propios hijos. Allí empieza la multiplicación de la bendición. Allí empieza el derramamiento de la unción de Dios sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre tus relaciones y sobre la realidad que te rodea. ¿Cuánto hace que no haces un retiro espiritual con tu familia? ¿Cuánto hace que no reunís a tus hijos para tener un tiempo de oración, una celebración, un culto familiar? ¿Cuánto hace que no se reúnen para compartir en qué parte del proceso espiritual están sus vidas, la vida de sus hijos? No importa la edad que tengan. ¿Cuánto hace que no hacen un estudio bíblico juntos? ¿Cuánto hace que no toman un desafío como familia de poder bendecir a otras familias? Allí empieza la bendición de la multiplicación de la presencia de Dios, en la intimidad de tu casa. Como esta mujer, cerrando las puertas y con sus hijos, empezó a ver lo primero que Dios empezó a hacer. La multiplicación de la unción, de la gracia, de la presencia de Dios. Y allí empieza a suceder lo extraordinario. Dice que también empezaron a llenarse las vasijas que ella pidió prestada. Y cuando la unción de Dios empieza a derramarse en nuestras vidas, también empieza a multiplicarse.
en más, en más, en más y en más. En muchas personas. Y esa multiplicación hace que otras vasijas puedan ser llenas, probablemente con distintas características, ¿no es cierto? Porque seguramente esas vasijas no eran del mismo tamaño, del mismo espesor, del mismo material, no sé, pero allí empezaron a ser llenas. Todas las vasijas empezaron a multiplicarse en uno y en otro el aceite de la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu ministerio. Eso es lo que Dios quiere hacer con la obra de tus manos. Eso es lo que Dios quiere hacer con tus palabras. Eso es lo que Dios quiere hacer con los dones que te dio. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu propia experiencia de vida. Eso es lo que Dios quiere y puede hacer aún en medio de las circunstancias más adversas, aún en medio de los tiempos más difíciles. Es donde Dios utiliza a sus hijos para multiplicar su presencia y su unción, alcanzando a cientos y a miles de personas. La iglesia siempre ha crecido y se ha expandido en medio de las peores circunstancias, en medio de las peores crisis, es donde la iglesia más ha crecido, más se ha fortalecido y más la presencia de Dios ha ido llenando la vida de unas y de otras personas. Dios quiere usar tu vasija y la presencia, el aceite, la unción del Espíritu Santo que hay en vos para empezar a llenar otras vasijas, a multiplicarse en cientos y en miles de vasijas. Y fíjate que el límite, solo lo estableces vos, porque Dios no se detiene. Dios no se detiene. Dios sigue derramando de su aceite, de su unción, en cada vasija que vos estés dispuesto a buscar, en cada vasija que vos estés dispuesto a alcanzar para llenar con ese aceite. En algún momento la mujer preguntó, bueno, ¿y no hay más vasijas? No, se acabaron. Y se acabaron porque habían dejado de buscar vasijas, porque quizás pensaron que con las que estaban eran suficientes, pero de haber habido más vasijas, hubiera seguido multiplicándose el aceite. Y de esto se trata también la unción de la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuanto más vasijas nosotros salimos a buscar, cuantas más vidas nosotros nos preocupamos porque puedan acercarse a la presencia de Dios, que podamos nosotros ser el instrumento para el derramamiento de la presencia, de la gracia y de la unción de Dios, más vidas multiplicadas vamos a ver. Y más vamos a ver a la presencia y la unción de Dios multiplicándose en otro. Eso se llama avivamiento. Y Dios está preparando muchas vasijas. Dios tiene muchísimas vasijas que están solas, que están vacías, que tienen usos deshonrosos, que están perdidos en la vida, que están solos, aislados en los caminos, que no saben con qué llenar sus vidas, que están totalmente desoladas y desamparadas, que no tienen, ni siquiera como tenía esta viuda, el aceite de la presencia de Dios. Por eso Dios quiere usarte en este tiempo, querido hermano, querida hermana, joven, querido niño, si estás escuchando este mensaje. No importa la edad que tengas, no importa si sos una pequeña vasija, una gran vasija, si sos ancho, si sos angosto, lo que importa es el aceite de Dios que está en tu vida. Y la forma en que ese aceite se multiplica, porque es un aceite multiplicador. Y por eso Dios quiere usarte para alcanzar un profundo avivamiento en medio nuestro, en este tiempo y en medio de nuestras circunstancias. Dios quiere multiplicar el aceite de su presencia en la vida de muchas y muchas personas. Un avivamiento. Fíjate cómo esta historia puede pasar de la desolación al avivamiento. Cómo Dios puede transformar una situación de desaliento en una situación de bendición, de multiplicación y de avivamiento. Si solamente puedes hacer lo que el profeta animó a hacer a esta mujer. Mirá lo que hay en tu vida.
Mirá lo que hay en tu casa y no lo tengas por menos. Mirá el aceite de la presencia, de la unción de Dios y el tipo de vasija que vos desees ser en este tiempo. Vamos a orar. Amado Señor, gracias, porque aun cuando las circunstancias, los tiempos o la realidad nos lleve a atravesar situaciones de crisis, allí siempre hay provisión de parte tuya. Allí siempre está tu presencia. Allí siempre está quien va a traernos tu palabra. Tu siervo, Señor, aquel hombre, aquella mujer que vos vas a usar como instrumento para guiarnos en medio de esa situación. Pero también gracias, Señor, porque nosotros mismos nos has elegido como vasijas en tus manos. Señor, queremos en esta noche que vos tomes cada una de nuestras vidas. Señor, te pido, toma mi vida como una vasija de honra. Me purifico delante de ti, Señor. Dejo de lado todas aquellas cosas que me llevaron a ser una vasija de deshonra o para usos bajos. Los malos pensamientos, los malos deseos, las emociones negativas, aquellas cosas que me robaron la fe. Señor, en esta noche yo me rindo delante de ti. Te pido que me hagas una vasija de honra. Moldéame en tus manos. Y hazme una vasija de honra. Y Señor, lléname una vez más de la unción de tu Espíritu Santo ahora. Llena mi vida de tu presencia ahora, de tal forma que pueda empezar a derramar en primer lugar sobre aquellos que están cerca, sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre mi esposa, sobre mi esposo, sobre mi casa. Y también, Señor, sobre todos mis vecinos y sobre todos aquellos que necesitan aún conocerte. Señor, trae un avivamiento en este tiempo, Señor, en medio nuestro. Que comience, Señor, por mi casa. Que comience por mi vasija, por mi vida, Señor. Y se extienda hasta donde vos quieras, hasta lo último de la tierra. Señor, atrae a mí todo tipo de vasijas que necesiten ser llenas de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, una vez más, por hablarnos a través de tu palabra, a nuestra vida, a nuestra realidad y a nuestras circunstancias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, querido hermano, que Dios te bendiga, querida iglesia, a vivir un tiempo de avivamiento, un tiempo donde, a pesar de la crisis, Dios nos lleva del desaliento, del desánimo o de la desesperanza a un tiempo de avivamiento espiritual. Que Dios les bendiga y bueno, nos seguimos viendo durante el fin de semana también. Bendiciones, querida iglesia. que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste. Sin dudar me escogiste a mí por mi nombre. Tú me llamaste.
creerte, me haces fuerte. Como eres, soy yo ahora aquí. Mis temores desvanecen. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Oh, Y aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Oh, aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Tu inagotable amor, tu inagotable amor. Entérate de todo lo que está pasando en el ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Los jueves, sábados y domingos a las 20 horas, te invitamos a ver desde nuestro canal de YouTube todas nuestras reuniones online. ¿Dónde nos encontrás? En Un Lugar Devoto. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales. En Facebook como Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. En Instagram en @unlugardevoto. Sumate y sé parte de Mi Iglesia, Mi Casa. Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Un lugar, tu lugar.